mucha gente no sabe que Juan Gabriel hizo cine y que de sus películas también sacó inspiración para muchas de sus canciones. Así que de entrada está con nosotros aquí en el estudio de Radio Fórmula José Valdés Peña, crítico cinematográfico. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Marco, muy bien, mucho gusto regresar aquí contigo. Igualmente, gracias por estar aquí. Nadie como Juanga. Efectivamente, nadie. Una gran figura de la música popular, de la cultura popular mexicana. Como un símbolo Y nacional. bueno, claro, Juanga, claro, lo que desde es luego. Chente, Juanga, o sea, ¿cómo Sí. entenderías México, la historia moderna de México, sin la música de Juanga? ¿Y cómo entenderíamos nuestra educación sentimental sin la música de Juanga también? Exactamente. ¿No? Eso es importante. Y Juanga hizo cine. También. ¿Y de ahí sacó inspiración para algunas de sus canciones o fue al revés? Pues cómo? mira, fue un fenómeno interesante lo que ocurrió. Fue en primera en un momento donde la industria del cine mexicano se había quedado sin figuras importantes de cultura popular y justo en los años 70 van a arrancar casi al mismo tiempo las carreras cinematográficas, tanto de Juan Gabriel como de Vicente Fernández. Claro, sí. Fueron más o menos en El paralelo. Arracadas de Vicente. El Arracadas, sí, digo. ¿Y de Juanga? Y Juanga fueron muchas menos ¿Qué hizo? películas, fueron 5 películas. ¿Cinco? Nada ¿Qué hizo? más. ¿El Noa Noa? Bueno, empezó con un melodrama ranchero que se llama Nobleza Ranchera, por ahí en 1971, donde aparece como la chica joven de la película La señora Verónica Castro. Ándale. Y pues es la historia típica del peón que se enamora de la hija del dueño de la hacienda, no los dejan estar juntos. ¿Y Juanga es el galán? Es el galán, es un remake de una película española de los años 30 que se llamaba Nobleza Baturra. Interesante. Luego se hizo una versión argentina que era Nobleza Gaucha y luego Nobleza Ranchera en México en los 30. Este es un remake, este es de los 70. Explotaron la franquicia, así como 100 mexicanos, 100 argentinos, 100 colombianos, 100 Le de todo. cambiabas la nacionalidad. Claro. Pero las películas más importantes que hizo Juan Gabriel llegaron con un director que había estudiado en la Unión Soviética cine, que es Gonzalo Martínez. Había dirigido películas como El Principio, Longitud de Guerra, que hablaban sobre los inicios de la revolución allá en Chihuahua. Y yo creo que por ahí ese nexo de Gonzalo Martínez y Juan Gabriel, que aunque nació en Michoacán, se formó en Ciudad Juárez. ¿Nació en Michoacán con claro, Gabriel? En Parácuaro. ¡Tómala! Yo juraba que era de Juárez. Pues es que llegó a los 3 meses a vivir a Juárez. Y Ah, ahí se quedó bueno, hasta los 18 años. Él decía que Él- había nacido en Michoacán y le tenía un gran cariño a ese estado, Pero pero su tierra era Ciudad Juárez. Su corazón y su formación Y fue... el Noa Noa está en Ciudad Juárez, así que todo se formó ahí. Y en todo Tijuana hubo Juanga. un Noa Noa pirata. Yo crecí en Tijuana y ahí Exacto. el Noa Noa. Es que también pasó por ahí. También, Sí, Juanga. pues le sacaban ahí copias al club. Oiga, nos enlazamos también desde Puebla con Agustín Ortiz, que es locutor y especialista en cultura pop, obviamente, pues para hablar de la parte musical de Juanga. ¿Cómo estás, Agustín? Te saludamos desde Ciudad de México hasta la bellísima Puebla. Hola, hola, muy buenos días a todas, a todos, a la audiencia y agradeciéndote mucho este espacio. Y efectivamente, hoy se cumplen 9 años del fallecimiento de aquel que decidió nacer bajo el nombre de Alberto Aguilera Valadez, pero que pasó a la historia como Juan Gabriel, el único Juanga, que justamente mencionábamos este asunto de Juan Gabriel como ícono mexicano, pero también como el gran ícono pop de la cultura mexicana, ¿no? O sea, creo que es pocos los que pueden decir que son literalmente genio y figura dentro de la música y alguien cuya imagen pues nos remite alegría, y es en muchas ocasiones contradictorio pensar en esta alegría cuando uno ve la historia de Juan Gabriel, ¿no? Mencionábamos este nacimiento de él en Patácuaro, Michoacán, él siendo el menor de 10 hermanos y teniendo una infancia pues bastante dolorosa, que en la música él encontró la manera de poder combatir con el mundo, de poder tomar todo este dolor y transfigurarlo a través del arte. Y digo, creo que hay pocos artes más inmediatos que el de la música. Tú escuchas una canción y te prendas inmediatamente. Sí. Oye, hubo 10 Juan Gabrieles, o sea, 10 hermanitos, hermanitas. Sí. O sea, y nada más unos, oye, pues el talento, 3 de ellos alguien no. más debería tener también ese talento. 3 de ellos no llegaron a la vida adulta. Fallecieron murieron de por niños. pobreza. Eran muy pobres, eran muy humildes. Eran campesinos, el padre era un arriero, la madre era campesina también. Ok. Y ninguno más se dedicó a la música de ellos. No. De hecho, leer de infancia de Juan Gabriel es leer la historia de una tragedia. Él fue el menor de 10 hermanos, pero cuando él tiene 6 meses, su padre, que era jornalero, queda en shock por un incendio accidental que lo rodea y es enviado a la Castañeda. Y de ahí pierden el rastro. La Castañeda,
manicomio que Sí. hubo allá en los años 50 y pierden rastro totalmente de él. De hecho, la mamá tiene que fuerte. dejar Michoacán e irse a Ciudad Juárez para poder mantener a su familia, llevándose a sus hijos. Ella trabaja como ama de llaves. Ajá. Y Juan Gabriel, desde muy chico, se dio a notar, pero no tanto por la música, sino porque era alguien bastante rebelde que le ocasionaba muchos problemas a su madre. Y es ahí que él es enviado a un internado, teniendo solamente 5 años. O sea, imagínate el dolor de ser separado, deja todo de la familia, de la madre, que siempre ha sido el gran tema cuando hablamos de la obra de Juan Gabriel, y que él mismo decía que la razón por la cual él hacía las cosas era para poder darle una vida mejor a su madre. Y una de las grandes tragedias de Juan Gabriel es que cuando él empezó a triunfar con el disco Un alma joven a los 21 años, su madre falleció unos años después. Y él habla en muchas ocasiones de cómo, pues en este internado no lo visitaba su madre porque tenía que trabajar. Sí. Y que posteriormente cuando estuvo en prisión tampoco. Oye, la canción de Amor Eterno se decía que fue dedicada a su mamá, ¿no? Que parece como una Claro. canción romántica de que se fue la pareja, pero no, era una canción a su mamá. La frase que dice, tú eres el recuerdo más triste que tengo de Acapulco, es porque la madre muere cuando él está en una gira en Acapulco. Y entonces, pues tuvo que trabajar y tuvo que hacer sus compromisos y la madre muere en ese momento. Entonces, de ahí viene esa frase de la canción. Ya. Agustín, ¿qué ibas a decir? Que también es muy curioso que menciones Amor Eterno, porque creo que pocas son las canciones de Juan Gabriel tan universales, y que de tan universal se ha prestado a muchas leyendas urbanas en torno justamente al significado. La canción es para su mamá, pero también ha habido rumores de que era para Rocío Dúrcal, para el esposo de Rocío Dúrcal, para supuestamente un hijo de Rocío Dúrcal que es que la graba ahogado en el mar. Rocío Dúrcal también, pero no, la original es de él y la grabó él. Es de ¿no? él. Sí. Y se la canta a su mamá. Amor Eterno, es una canción, si la escuchas con el contexto correcto, que es el dolor enorme de la pérdida de su mamá, Claro. pues te parte el corazón. La cantan en todos los velorios de México, Claro. prácticamente. Sí. Qué cosa. Vamos a hacer una pausita comerciales. ¿Qué tal si nos vamos con esa canción a comerciales, con Amor Eterno, y regresamos para seguir hablando de la vida de Juan Gabriel hoy a 9 años de su fallecimiento? Aquí está un pedacito de Amor Eterno. Me tocó estar viviendo en Santa Mónica el día que fallece y se hacen las noticias y empiezan a aparecer cámaras de todo México y la gente envía a los reporteros en las calles. Claro. Se empezó a correr el rumor de que no se había muerto, que estaba escondido. Y yo andaba así como que, a ver, voy a ver si no anda caminando por aquí, Juan. Igual que Elvis, se hace la leyenda de que fingió su muerte. Como las grandes leyendas, ¿no? Porque no Sí, queremos que se vayan. Claro. No es como, no te vayas, Juan. Pedro Infante cantaba en los bares de insurgentes en los 80, decían, Claro. ¿no? Pues bueno, es que hay un Sí. nexo con lo popular increíble. Es una forma de no aceptar que se fue. Es preferible. Claro. Estamos con nuestros expertos, José Valdés Peña, crítico cinematográfico, Agustín Ortiz, locutor y especialista en cultura pop desde Puebla. Agustín, es preferible a veces querernos creer la historia de que no se fue porque no queremos que se vaya, ¿no? Bueno, como Jim Morrison en París, ¿no? O Elvis Presley atendió mi auto en una gasolinera. Son de estas leyendas que la gente se rehúsa a creer que fallecieron, pues porque parecían más grandes que la vida misma, ¿no? Sí, O sea, claro. pues la imagen de Juan Gabriel es una imagen que en muchas ocasiones es un poco desconcertante que haya triunfado, porque también es alguien que tomó muchas de las cosas que el mexicano no le gustaba tanto reconocer, ya sea el fracaso, ya sean otros asuntos, y las llevaba a un gran público. Raúl Velasco narraba que en un principio, en Siempre en Domingo, cuando Juan Gabriel iba, los ejecutivos se aterraban, ¿no? Porque decían, es que cómo está este sujeto siendo tan amanerado, bailando así, en esta sociedad mexicana netamente conservadora de los años 80, y Raúl Velasco les decía, a ver, yo traigo talento. El día que no tenga buenas canciones, ya no van a ver a Juan Gabriel. O sea, yo lo que vendo es calidad, no vendo la sexualidad de los artistas. Y en el caso de Juan Gabriel, en un país y en una sociedad tan conservadora en ese entonces, Claro. que haya triunfado, pero además cantándole al mexicano, pero al mexicano que en muchas ocasiones era alguien que fracasaba triunfalmente. En 1971 es que él lanza su primer gran éxito, que es No tengo dinero ni nada que dar. Pero ¿qué es lo que sigue? Lo único que tengo
Es amor para dar. Es amor. Aquí tenemos un pedacito de la canción. Vamos a escuchar No tengo dinero, porque ese es un clásico de la música de nuestro México y de Juan Gabriel. Venga. Juan Gabriel y está en el estudio. Un aplauso con todo cariño para recibir a Jaime Varela, recreador, personificador de Juan Gabriel, que además trabajaste con Juan Gabriel en su equipo y en sus coros. ¿Durante cuánto tiempo, amigo? Bienvenido. Gracias, Marco. Muchísimas gracias. Pues sí, prácticamente unos 7 años tuve esta gran fortuna, bendición y privilegio de poder ser parte de esta producción, aunque yo nunca la había buscado en la vida, por a lo que yo me dedicaba, que siempre fui a imitar a Juan Gabriel desde muy joven, en todos los centros, en los antros, en las fiestas, en los eventos Y te sociales. jalan a los coros del mismísimo Juan Gabriel. Efectivamente, porque yo en ese momento, en 1990-91, trabajaba yo en centros nocturnos de la tan ya conocida Plaza Garibaldi, donde pues también ha sido un gran semillero de la música tradicional mexicana, de grandes artistas, y la verdad es que pues yo en ese momento solamente construía sueños de ser alguien en la música y alguien en la vida. Estamos viendo fotos, para los que nos ven en redes sociales, tuyas con Juan Gabriel, justamente de cuando lo conociste, trabajaste con él, lo conociste pues muchísimo más y estabas en los coros. ¿Y cómo es que a Juan Gabriel se le ocurre tener a alguien que vocalmente se parece mucho a él y que lo imita o lo personifica? ¿Y ahora trabajabas con él? Porque estaba yo haciendo coros, un apoyo para una amiga en ese entonces que salió una producción discográfica, un sencillo. Ella se llama Ángeles, el tema se llama Todo o Nada, que por cierto está en las plataformas. Y yo haciendo los coros, este disco y este sencillo en la radio llega a oídos del maestro Alberto, del señor Juan Gabriel, de todo su equipo, diciendo que cuando habían grabado ese material con él, porque no se acuerdan de haber visto alguna agenda. Y el señor Alberto mismo supo y escuchó de este tema. Lo escucharon y me mandaron a localizar. Afortunadamente, como mi padre fue mariachi, conocía a todo el gremio musical del mariachi, por eso es que el mariachi conocía a mi papá, parte de los directores del mariachi de Juan Gabriel, y fue como me localizaron. Y 7 años trabajando con él y todo. Ya después tuve esa fortuna. Y por eso te reconoce a ti actualmente como el recreador, como el personificador número 1 de Juan Gabriel, porque pues hasta él lo confundiste, hasta él pensó que era él mismo cantando. Bueno, hemos hecho y trabajado mucho esto con mucha admiración, agradecimiento y respeto, que es lo que merece Juan Gabriel, incluso para su propio público, porque fue lo que dejó mucha admiración y mucho respeto en cada uno de los conciertos. Pues te agradecemos que estés con nosotros aquí. Gracias, oigan, sí. Estaban tocando un tema muy interesante, mi querido José Valadez Peña y Agustín Ortiz, desde Puebla. El tema de que Raúl Velasco, a ver, todos los que somos de esa generación entendemos que Siempre en Domingo y Raúl Velasco fue el programa y el productor más exitoso de la historia de la televisión en América, en el mundo de habla hispana. Así es. Entonces, si tú aparecías en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, existías. Si no, no existías. O sea, si Raúl Velasco no lo hubiera defendido, ¿nos hubiéramos perdido de Juan Gabriel? Pues hubiera encontrado seguramente otra salida, porque el talento de Juan Gabriel era absolutamente inmenso y su personalidad era absolutamente seductora. Ahorita viendo para atrás, pero en ese momento... No, en ese momento también. Yo creo que finalmente los 70 es un momento donde se van abriendo muchas brechas. Y Juan Gabriel, pues bueno, con la personalidad que demuestra en el escenario, pues se va ganando a la gente. Hay que pensar también en otro personaje previo que también maneja mucho este estilo que mencionaba Agustín, Rafael, por ejemplo. Rafael es un previo muy interesante de lo que va a pasar con Juan Gabriel, pero como Rafael es español, pues no nos toca a nosotros. En el caso de Juan Gabriel empieza a simbrar ese avispero de lo conservador, de un machismo mexicano terrible, y que finalmente, y además paradójicamente, el mayor ídolo de un país eminentemente machista como el nuestro es Juan Gabriel. Entonces la paradoja es verdaderamente perfecta. Juanga y Chente. Sí, pero Chente es siempre muy masculino. Ese sí es el estereotipo. No, el estereotipo. O sea, México es Chente. Claro. Pero Juan Gabriel es Juan México Gabriel, también. Claro que lo es. José José. Y José José. Cerramos la triada, ¿Sí? tendría que ser José José. Claro. Sí. Aunque él no era compositor, según tengo entendido. Pero justamente respondiendo a la pregunta, creo que en caso de no haber podido salir él ante los medios por esta cuestión que mencionan, creo que hubiera tomado como una postura muy Burt Bacharach, ¿no? O sea, como este compositor extraordinario que en voz de otros ve cómo sus canciones llegan a la eternidad, porque Juan Gabriel era alguien
cuyo talento era tan grande que también lo compartía, ¿no? Recuerda que él hablaba mucho que cuando llegó a México, quien se apiadó de él en un principio fue Lucha Villa y posteriormente la Prieta Linda, que fue quien le ayudó a estar mucho mejor en Lecumberri. Claro. Pero también él dio grandes canciones a grandes artistas. Angélica María inaugura la balada ranchera con Tú sigues siendo el mismo. Ajá. Roberto Jordán se anotó un éxito con No se ha dado cuenta. Daniela Romo hizo de Mi enamórate, que es uno de los temas de telenovela que ya nadie se acuerda de la telenovela de tan grande que es. Era de El Camino Secreto con Salvador Pineda. Sí. También grande, también está esta canción que creo que es la de más guasa de Juan Gabriel, que es Un alma en pena, de Lucía Méndez. Ajá. La del Esta extraño canción retorno del de extraño Diana retorno Salazar. de Diana Salazar, Claro, muy sí. polémica, que Ajá. solo estuvo en un capítulo porque hacía mención a la Inquisición, a la Santa Inquisición, Claro. y que solamente estuvo en un capítulo, pero que la cadena de televisión VH1 eligió como una de las 100 mejores canciones de los 80 en España. Ya. Pero entonces sí tendríamos que reconocerle a Raúl Velasco y a Siempre en Domingo que, Pues sí, que el fue empuje. parte de Claro. de lo que hizo que lo conociéramos. Hoy vamos a hacer una pausita, nos vamos a corte con una de las grandes canciones de Juan Gabriel, Abrázame muy fuerte. ¿Esta es de qué año más o menos? También ya son 90s. 90, Ya esta es de las son más los modernas, 90s. ¿no? Abrázame Sí. muy fuerte, pero canción preciosa de Juan Gabriel. Nos vamos con ella y regresamos con Querida desde Bellas Artes y seguimos platicando sobre Juanga y a ver si Jaime Varela, recreador de Juanga, nos canta una capelita o algo aquí con la voz de Juanga. Claro. Volvemos. Bellas Artes. Estamos haciendo este pequeño homenaje a Juan Gabriel. Llegar a Bellas Artes, o sea, entrar él con su personalidad como Juan Gabriel era en un país como México, fue un logro enorme, pero presentarse en el Palacio de Bellas Artes fue uno de sus grandes logros, ¿correcto? Claro que sí, además, pues bueno, habían cambiado ya varias cosas, nace el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Ajá. absorbe al Instituto Nacional de Bellas Artes y bueno, Bellas Artes como recinto máximo de la cultura nacional, la cantidad de voces que se levantaron en contra de que Juan Gabriel se presentara. Porque era música popular. Porque era música popular, Ah. por la figura misma de Juan Gabriel, porque qué público iba a entrar a Bellas Artes. Incluso algún periodista muy famoso dijo que se iba a convertir en un burlesque como el del Teatro Blanquita. ¿Cómo crees? Eso está por escrito. Y bueno, quién finalmente dijo eso? fue Víctor Roura quien lo escribió. Wow. Y bueno, pues ahora Qué fuerte. Juan Gabriel entra en 1990 a Bellas Artes, lo hizo 3 veces y las 3 veces pues se demostró que era realmente una parte importantísima de nuestra cultura popular, Marco. Están escuchando a José Valdés Peña, crítico cinematográfico, Agustín Ortiz desde Puebla y aquí en el estudio también Jaime Varela, recreador de Juan Gabriel que trabajó 9 años con él. Bellas Artes, ¿quieres agregar algo sobre eso, Agustín Ortiz desde Puebla? Pues yo creo que si hablamos de álbumes en vivo, Estados Unidos tiene el Live at Fillmore de los Allman Brothers Band, Inglaterra tiene el en vivo desde Wembley de Queen, Ajá. y nosotros tenemos el en vivo desde Bellas Artes. Creo que es un disco que ha hecho mucho para unir a los mexicanos, porque podemos tener nuestras diferencias, pero cuando oímos lo que hace Juan Gabriel en el escenario, nos rendimos todos. Y un disco que nos muestra lo gran frontman, lo gran showman que era, ese popurrí de Hasta que te conocí, Bamboleo, La Negra Tomasa, el cómo va retomando la canción, el cómo hasta se permite coquetear con el público Ajá. y compartirnos lo conmovido que está, ves que es cuando dice, pásenme unos Kleenex en algún momento. El disco de Bellas Artes, que también viene ahí una joya infravaluada de Juan Gabriel, que es Ajá. Adoro, que creo que es una de las canciones que todavía siguen ocultas un poquito dentro de su cancionero, junto con Me Gusta Bailar Contigo. Adoro la de, Pero- la de Manzanero. Armando Manzanero. Ah, a ver, tenemos Ajá. un pedacito de Hasta que te conocí desde Bellas Artes. Oye, Agustín Ortiz en Puebla, nos decías, mencionaste Lecumberri, está esa historia por ahí de que Juan Gabriel Sí. cayó en la cárcel. Agustín estaba mencionando y también José Valdés, si quieres comentarlo. Agustín, adelante. Él fue acusado de haber robado un radio cuando tenía 10 y pocos años y fue llevado a Lecumberri, que en ese entonces quien la dirigía era el general Andrés Puentes, papá de Andrés Puentes, que ha trascendido dentro de la cultura popular. Pero, Y pero, fue ahí pero, donde se el que se enamoró de la música. el que se casó con Tatiana. Sí. Exactamente. Ese, Su papá, su papá metió a la cárcel a Juan Gabriel. No, el papá era el No. director de Lecumberri. Ya era el director, era director perdón. de Lecumberri. Así es. Ah, ya. Que O no- sea, Y él ese lo Lecumberri- recibió en la cárcel, Sí, ya. él era el director de la penitenciaria. Ujú. Y ahí viene el contacto después de la Prieta Linda.
porque la conocía precisamente. Ahora, la experiencia de Lecumberri, si quieren verla, está muy bien retratada por Gonzalo Martínez en Es mi vida, Es mi vida, la donde película. pues la película se filmó en escenarios reales de Lecumberri, ahí aparece. Era horrible esa cárcel, ¿no? Pues era el Palacio Negro, no se había Claro. ganado ese nombre nada más. Sí, de sí, sí, gratis. o sea, era que había cosas Sí, claro. horribles, oscuras. Sí, claro, unos años antes se había filmado El Apando de Felipe Casals, entonces sí, es terrible. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Año y bote medio. el pobre Juan? Año Año y y medio medio por robarse un radio. Año y medio. Fue por la esposa. Pero es ahí Sí. donde él descubre la música, donde él descubre su capacidad para la música. Un dato muy curioso es que él precisamente está en Lecumberri al mismo tiempo que también estuvo Alberto Cortés, el baladista. ¿Qué? Que él dice que estuvo ahí, ¿sí? Que él estuvo ahí. Alberto Cortés, el argentino Sí. compositor, Sí. estuvo en Lecumberri en la cárcel. Sí, el de Maracas. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Qué? Pues él dice que por Dios de faldas, lo cual, de acuerdo a la mitología de Alberto Cortés, es muy viable. Alberto Pero es ahí donde Era la él- cárcel de las estrellas, o sea, así que es. Ajá. Pues era la De hecho, hay una foto penitenciaría de la Ciudad de legendaria que México. está Ya. Sí. Juan Gabriel con Camilo VI ¿Eh? y Andrés Puente sentado siendo joven. No sé qué sea Camilo VI ahí, pero es ahí donde él aprende a amar la música y a hacer Así es. música. Él empieza rentando una guitarra por 20 pesos, pero es un ojalatero el que se vuelve su confidente y su maestro de música. Y el nombre de este ojalatero era Juan Contreras. El nombre de Sí. Juan Gabriel surge de Juan Contreras y de su Gabriel, papá. su Su padre, papá. para rendirles tributo. Y es en Lecumberri donde ella aprende pues la dura realidad que lo haría ser el motor de muchas de sus grandes canciones, ¿no? Digo, no es casual que su primer éxito sea No tengo dinero ni nada que dar después de haber estado en Lecumberri. Así Ahí es. nace también la canción de Es mi vida, También. donde este tema de Es mi vida refleja precisamente lo que es la personalidad de él. ¿Cómo va esa canción? A ver, un pedacito. Es mi vida y muy mi vida, yo y no tengo que yo dar explicaciones, me sobran mis razones y a nadie le interesará saber. Es mi vida y muy mi vida, cada quien es quien, que vivan hoy su vida, pues cada quien su vida. A nadie le hice daño con hacer. Wow. Y es toda una vida ahí Toda también. una vida. Ahora, ¿cuántas canciones más o menos escribió Juan Gabriel, José Pues Valdés? en la Sociedad de Autores y Compositores de México están registradas 1000. 1000 canciones. 1000 canciones, muchas de ellas. Él ya tenía 300 canciones registradas antes de los 21 años de edad. Y de ahí en adelante, pues era uno de los mayores pues ganadores de ¿cómo se llama? Pues de beneficios y de todo ello. Y además apoyó mucho a muchos músicos, hizo mucha obra también altruista. No, pues escribió Y pues bueno, era verdaderamente un éxito O impresionante. sea, música entre a Rocío Dúrcal, si no hubiera sido por Juan Gabriel y el Buki, ¿quién sería Rocío Dúrcal? ¿No? Sí, que entre son otros. o sea, me refiero, es una gran cantante, Sí, pero sí, sí. tu vehículo, o sea, Sí, esas claro, canciones, pues la llevaron, ¿no? Claro que sí. Y bueno, muchísimos cantantes, hombres, mujeres, tienen ese gran honor de haber recibido estas canciones. Guau. en Daniela su Romo, momento. la de Mi Enamórate, lo están También es de mencionando, Juan era de Juan Gabriel. Gabriel. ¿Tienes ahí esa canción Sí. de Daniela Romo? Y luego te puedes cantar, ¿cómo la cantaría Juan Gabriel, la de Daniela? A ver, Sí. aquí está con Daniela, venga. A ver, ¿cuál? O sea, acaban de escuchar, es Jaime Varela, recreador de Juan Gabriel, que lo pueden ver próximamente en en el Auditorio Nacional, en el Lunario, Teatro Metropolitan. Teatro Metropolitan, para que lo busquen Sí, en las en redes. Ticketmaster. O sea, es que además de ser un gran compositor, Juan Gabriel, Agustín y José, o sea, tiene un rango interpretativo enorme, no su voz y su sentimiento y su energía, todo, o sea. No, además la variedad de géneros. Sí, o sí, sea, sí. tienes una canción pop como No tengo dinero, tienes una canción ranchera como Se me olvide otra vez, tienes balada, tienes canción divertida, canción dramática, Banda. banda, o sea, hay una variedad enorme en Norteña. todo, claro. Sí.
Claro, Un claro. jingle político también en algún momento se echó. Sí, lo el año recuerdo. El lado oscuro. El lado oscuro. El lado oscuro. Conste ese que yo no lo jingle puse en la mesa. político. Exacto. Muy bien. Pero ya que vamos a hablar de eso, no. Yo estaba en el Festival Acapulco, que fue en 93, 94, cuando Raúl Velasco y Siempre en Domingo, y cerró su show cantándole al candidato del PRI a la Bastida. Y yo así como que no, ¿por qué tú, Juan Gabriel, no hagas eso? ¿No? Y perdió, fue el primer candidato del PRI Exactamente. que perdió, Sí. pero sí Todos tenía, hicimos eso cuando vimos a Juan Gabriel, nuestro ídolo, cantando eso. ¿verdad? Pero a ver, es un pequeño detalle en Sí. medio de la inmensidad de canciones que nos dejó. O sea, Sí, ni que modo. ahí está Sí. Querida. Nadie es Ahí perfecto. está Sí, claro. Hasta que te conocí. Y bueno, también esa joya que siempre me ha parecido algo, ¿Cuál? porque justamente mencionábamos estos géneros, creo que siempre me ha parecido como muy rock urbano mexa y que casi nadie conoce, es la de Me gusta bailar contigo, que es una canción sí. que si la memoria no me falla, cierra una de Sí. sus películas, ¿correcto? Me gusta Sí. bailar contigo, era como Sí. rock. A ver, tenemos ahí Me gusta bailar Viene contigo. por ahí ese Ahorita tono. la ponemos. ¿Y por qué la grabó? ¿En qué momento? Bueno, ¿Qué? precisamente como este género de las películas con cantantes, que son esas 5 películas que él filmó, pues bueno, participó en esta Nobleza Ranchera, está el Noa Noa, esta Es mi vida, está también Del otro lado del del puente. otro lado del puente, donde se habla del asunto de la comunidad chicana, porque también hay sí. mucha relación de Juan Gabriel con la comunidad y la cultura chicana. Pues sí, era de sí, Por Gestión estar Juárez. cerca de Juárez. Obvio. Aquí está la canción. ¿No? A ver, un pedacito A para ver. recordar a Juanga con eso variado, justamente. Ahí está. Oigan, pues cerrando el programa, nos queda un minutito para despedirnos. Yo quisiera que tuviéramos otra hora acá, pero viene Enrique Acevedo. Deténganlo en la puerta. No, es cierto. Vamos a cerrar. ¿Con qué nos quedamos de Juan Gabriel? José Valdés Peña, crítico cinematográfico. ¿Con qué nos quedamos de Juan Gabriel? Bueno, yo me quedaría y los invitaría a ver una película muy curiosa, un musical del cine mexicano inspirado en canciones de Juan Gabriel, que se llama ¿Qué le dijiste ¿Qué a le Dios? dijiste a Dios? Dirigido por Teresa Suárez. Sí. En su momento fue un fracaso rotundo en taquilla, así que bueno, hay que recuperarla. Y qué mejor que sea hoy, que es el aniversario luctuoso de este grande. ¿Y dónde te encontramos, José Valdés Peña, clínico cinematográfico, que ya has estado varias ocasiones con nosotros? En @cinéfilofreak, ahí me encuentran. Cinéfilo Gracias. Freak. Agustín Ortiz, hasta Puebla, te mandamos un abrazo, locutor y especialista en cultura pop. ¿Con qué nos quedamos de Juan Gabriel y dónde te podemos seguir, amigo? Pues mira, siempre se rumora dentro de la cultura popular, o más bien es un comentario frecuente que se dice, ¿dónde estabas el día que mataron a Lennon? Aquí la pregunta no es ¿dónde estabas el día que murió Juan Gabriel?, sino ¿qué hiciste después de que murió Juan Gabriel? Y es lo que todos seguimos haciendo, cantándolo, recordándolo, sintiéndolo. La música Claro. siempre se permanece y era una figura esencial. ¿En dónde te Yo encontramos? estoy en Twitter como @cerebrat. Gracias, nos despedimos. Jaime Varela, recordemos para verte en el espectáculo Recreando a Juan Gabriel. ¿En dónde te encontramos para comprar boletos y seguirte, amigo? Igualmente en Ticketmaster y pues en las redes sociales de tu servidor, Jaime Varela Oficial. Jaime Varela. Nos quedan 20 segundos. ¿Tienes alguna de Juan Gabriel para irnos con él? Y viene Enrique Acevedo aquí a Radio Fórmula. Nos escuchamos, nos vemos mañana y nos vamos con Se me olvidó otra vez. Aquí está.